Lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia, por ejemplo. La pandemia por COVID, sí, al principio se vio como desafío la salud médica, física, de instituciones, de la necesidad de brindar atención médica, de aumentar el número de enfermeras, de enfermeros, de camilleros, camilleras, de médicos generales, etcétera. Pero ahorita principalmente se están mostrando los estragos de la pandemia, del confinamiento, del encierro a nivel psicológico y psiquiátrico. Lo comento porque trabajo en una institución también de apoyo psicológico, y durante el confinamiento como tal se ha mostrado un aumento de casos de violencia, de ansiedad, de aumento de ansiedad y de depresión. Entonces, esto muestra la necesidad no nada más de que la salud física, la salud médica es un desafío, sino también la parte de la salud mental. Eso se convierte en un desafío como tal. Se requiere de brindar una atención psicológica y psiquiátrica incluso. Y pasó exactamente lo mismo en la Primera Guerra Mundial, y la atención psicológica y psiquiátrica se vio la necesidad de ella durante y al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es importante resaltar esto porque también se convirtió en un desafío que incluso hoy en día está presente. Ahora bien, considero que son las instituciones, las organizaciones más relevantes que se crean al término de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no sé si logro responder a su pregunta. Ok, de acuerdo. Ahora bien, el proceso de descolonización. En Asia se da justamente, mencionaba más tempranamente que en África, en 1945 a 1962, y en África en 1950 a 1975, en donde los derechos humanos es un factor importante. La influencia que tienen los ideales de la Segunda Guerra Mundial, de esta necesidad de la libertad, de la igualdad, y que se hablaba desde la Revolución Francesa, pero que ya se crea conciencia, por así decirlo, desde la creación de la ONU, pero se empieza a hablar de derechos humanos. Estas ideas influyen en el proceso de descolonización principalmente de Asia y África. En el caso de Asia, mencionaba, ¿creen que algo tenga que ver esta Segunda Guerra chino-japonesa con este proceso de descolonización en Asia? Que se haya dado de manera diferente en África y que se haya dado de manera más temprana.
Sin duda alguna, la Segunda Guerra Mundial influyó, sin duda alguna, pero ahora bien, la guerra entre China y Japón, ¿creen que haya influido? Lo menciono porque al final de cuentas China y Japón eran de Asia. Así es, Miriam, sí influyó bastante, de hecho yo diría. Recuerden que en Asia todavía, si bien es cierto en Europa, los imperios dejan de existir al término de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Asia, siguen existiendo dinastías, principalmente en China y Japón, entre otros países de Asia. Siguen existiendo dinastías. En el caso de, insisto, China, por ejemplo, Japón. En el caso de Japón, se convierte esta dinastía en un régimen totalitario de extrema derecha, como es el estatismo de Hirohito. En el caso de China, no quiere comprometerse justamente por esta guerra chino-japonesa a un régimen totalitario de extrema derecha como el de Japón, pero tampoco de extrema izquierda como el de la Unión Soviética, porque aceptar el régimen totalitario de extrema izquierda de la Unión Soviética o el capitalismo de Estados Unidos implicaría que acepta esta ayuda militar y económica. Y recuerden que, por un lado, cuando ocurre esta guerra, Estados Unidos se mete, Estados Unidos interviene, porque se siente salvador de China, pero en el fondo también porque quiere invadir a China, por las riquezas que tiene China justamente. Y si acepta a China ser capitalista, sería una forma de aceptar la invasión norteamericana, ¿no es así? En el caso de aceptar el comunismo soviético, sería una forma de meterse al conflicto entre justamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Estados Unidos empezaría a reclamar, si yo te ayudé con Japón. China se mantiene al margen diciendo, sí soy comunista, pero un comunismo muy al estilo de China. Un comunismo con ciertos rasgos del capitalismo. Estoy tratando de ver lo mejor de cada ideología política sin meterme en el conflicto. Eso es lo que ocurre con China. No se quiso tampoco meter mucho a un régimen totalitario como Japón, porque no quería irse enfocado hacia Japón, justamente por la guerra que vivió con Japón. Por otro lado, en Asia, este proceso de descolonización, sí, o sea, ya nos deshicimos de los gobiernos extranjeros,
pero ahora se mostraban más los conflictos internos, que sin duda alguna tenían que ver desde su continente. Por ejemplo, la guerra entre China y Japón lo muestra, que tenían conflictos entre ellos, pero por otro lado, conflictos aún todavía más internos entre el país. Por ejemplo, los conflictos internos que tenía Corea, los conflictos internos que tenía Vietnam. A tal grado que estos conflictos internos que se tienen, los aprovecha Estados Unidos y la Unión Soviética, que tienen este poderío militar y económico al ser potencias mundiales. Potencias mundiales que podían apoyar militar y económicamente hablando a otros países. Y estos son algunos de esos países: Corea, Vietnam. Sí, tenemos conflictos internos, pero no tenemos los recursos para la guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética, no te preocupes, yo te apoyo. Incluso, por ejemplo, Corea y Vietnam están divididos, actualmente siguen divididos en un Corea-Vietnam comunista, en un Corea-Vietnam capitalista. La guerra de Corea dura solamente 3 años. ¿Alguien sabe cuándo inicia la guerra de Corea? Así es, Miriam, en 1950. La guerra de Vietnam, que todavía es más sangrienta que la guerra de Corea y dura más tiempo, da inicio en 1955. Y Estados Unidos, aparte de brindarle a Vietnam una parte, a Vietnam capitalista, este poderío militar y económico, manda soldados norteamericanos. De hecho, el país, el pueblo norteamericano cuestiona esto a su gobierno, como por qué tendríamos que meternos en un conflicto que no es de nosotros. ¿No es así? Se empieza a cuestionar esto, pero ven intereses y también es una forma de seguir con esta guerra fría con la Unión Soviética, de ver quién tenía mayor poderío militar y económico que influenciara a otros países. Eso era lo que querían. La guerra de Corea y de Vietnam va de la mano con el proceso de descolonización de Asia, pero también con la Guerra Fría. En el caso de Berlín, 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se divide como botín de guerra, como si fuera un trofeo para los países vencedores, que son los aliados. Y de nuevo se castiga a Alemania, dividiendo Berlín. Se divide en Berlín en 1949, 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, se divide 2 años después de iniciada la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza 2 años después de que termine la Segunda Guerra Mundial
y Berlín se divide 2 años después de que empiece la Guerra Fría. En 1945 termina la Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría en 1947, 2 años después, y Berlín se divide 2 años después de iniciada la Guerra Fría, en 1949. Esta Guerra Fría muestra dos ideologías políticas completamente opuestas y distintas, pero también muestra el conflicto que ya se tenía desde antes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética, por un lado, se convierte al término de justamente la Revolución Rusa en un régimen, bueno, cuando matan a Lenin, en un régimen, va enfocada los cambios, las transformaciones políticas en un régimen totalitarista de extrema izquierda con Stalin. En el caso de Estados Unidos, sigue con esta cuestión del capitalismo democrático, justamente defendiendo según los derechos humanos, hace mucho hincapié en los derechos humanos, que muchos de los países de Asia y África en el proceso de descolonización pretenden retomar los derechos humanos. Y Estados Unidos aprovecha esto, por cierto. El comunismo se da en el caso de países como la Unión Soviética, en el caso de Cuba, que ahí Cuba muestra justamente los conflictos que tiene con Estados Unidos, y de hecho Rusia, la Unión Soviética, le brinda apoyo militar y económico a Cuba en la guerra de Guantánamo. Y por otro lado, pues evidentemente una parte de Corea, que es comunista, una parte de Vietnam y Berlín. En el caso del capitalismo, evidentemente son los famosos amigos que son Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que se consideran 100% capitalistas, que hablan de los derechos humanos, que hablan de la democracia, etc. Y algunos países que justamente se dividen. Berlín, cuando lo dividen, Berlín capitalista, Corea capitalista y Vietnam capitalista. Esos son los países capitalistas considerados. Y bueno, China, que se considera comunista, ya comenté esa situación de China. La disolución de la Unión Soviética se da justamente al término de la Guerra Fría, que es en 1991. Si se dan cuenta, no es mucho el tiempo de que se disolvió la Unión Soviética. Y lo menciono porque esto tiene que ver mucho con los conflictos que se muestran hoy en día entre países como Ucrania, con Rusia, entre otros países, también países que han desaparecido y que se han incorporado a otros, como en el caso de Lituania, conflictos como el caso de Checoslovaquia, etc. Todo esto tiene que ver con esta disolución de la Unión Soviética, pero también con comprar esta idea que viene desde Otto Bismarck y que retoma Hitler y que al parecer la Unión Soviética también pretende. Este proceso de unificar
En el caso de Alemania se pretendía unificar el imperio austrohúngaro. En el caso de la Unión Soviética, en el caso de Rusia y entre otros países que formaban parte de la Unión Soviética, al parecer sus conflictos tienen que ver con esta cuestión de unificarse o no. No todos los países están de acuerdo en volver a ser Unión Soviética y hay otros que sí pretenden hacerlo. Muestra estos conflictos. Se trata de explicar estos conflictos actuales que se están viviendo entre países que eran pertenecientes a la Unión Soviética. Ahora bien, África. Se da más tardíamente el proceso de descolonización de 1950-1975, con guerras, levantamientos, etcétera, como en el caso de Angola, Argelia, Nigeria, etcétera. Y de alguna manera estos derechos humanos también influyen bastante. Se dan, de hecho, movimientos sociales que defiendan los derechos de la gente de color, por ejemplo, la no esclavitud, etc. Se muestra este proceso de descolonización de esa manera, con movimientos sociales, con levantamientos, con guerras, etc. Y también, evidentemente, desafíos hacia los derechos humanos. En el caso de América Latina, a diferencia de África y Asia, que son influenciados por los derechos humanos, aquí en las dictaduras militares de América Latina se cuestionan los derechos humanos. Se cuestionan los derechos humanos incluso en los golpes de Estado que viven países como Chile, como Venezuela, como Perú, como Bolivia, como Guatemala, etcétera. Cuestionan estos derechos humanos a tal punto de que en los golpes de Estado desaparecen. Los derechos humanos desaparecen por completo. Los derechos humanos de los civiles desaparecen por completo. Y lamentablemente estos conflictos internos en estos países por estos cambios de militares, políticos, económicos, culturales, sociales, y principalmente este cuestionamiento y replanteamiento de los derechos humanos se sigue viviendo hoy en día. Por ejemplo, vemos el conflicto de Venezuela, vemos el conflicto de Bolivia, etc. Siguen viviendo. Incluso en México, aunque no fue una dictadura militar como tal, se vivió el proceso de pasar de una dictadura de Porfirio Díaz que duró casi 31 años, con una etapa de caudillismo, y bueno, caudillos como Álvaro Obregón, Zapata, Venustiano Carranza, Pancho Villa. Algunos meten a Plutarco Elías Calles, otros lo meten en el presidencialismo. Pero al final de cuentas fue un país que un partido político duró mucho tiempo en el poder y que hoy en día estamos viendo ciertos cambios también. Desde que pasó del poder del PRI al PAN, después a hoy, por ejemplo, con López Obrador. Entonces se muestran también estos cambios. Evidentemente todo esto que se ha hablado
considero que no sé si se tenga alguna duda con respecto a este proceso de descolonización o de la Guerra Fría. ¿Los leo o los escucho? Ok, entonces repito algunos temas que me gustaría que retomaran para la tercera semana. La revolución industrial, que sin duda alguna trae este cambio de lo rural al urbano y este replanteamiento de la idea de que los avances tecnocientíficos son para mejorar la calidad de vida de las personas. La Revolución Francesa, que habla de esta parte de algunos derechos humanos como la igualdad, la libertad. Esta cuestión de unificación de unificación en general, que muestra el conflicto que hoy en día viven países que pertenecían a la Unión Soviética. La parte de justamente la creación de las instituciones, organizaciones como la OMS, la ONU, la FAO, la UNESCO, el Banco Mundial, que de alguna manera son medidas. También muestran sanciones, creación de algunos artículos, como principio de creación de algunos artículos constitucionales, de algunos otros derechos humanos, para justamente hacerle frente a desafíos como vienen siendo el cuestionamiento de los derechos humanos, como viene siendo, por ejemplo, la cuestión de los movimientos sociales, levantamientos, replanteamientos o cuestionamientos de, por ejemplo, los avances tecnocientíficos, el uso de la razón, desafíos también como la hambruna, o más bien la escasez de alimentos, las pandemias, por ejemplo, la salud, no nada más física, recuerden, sino también mental. Son desafíos que me gustaría que retomaran para la tercera semana. Y bueno, lo que nos está hoy en día todavía afectando, estos acontecimientos históricos en general. No sé si tienen alguna duda o comentario, sugerencia. Ok, veo que no hay dudas ni comentarios ni sugerencias. De todas maneras, chicas, si ahorita no tienen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas, comentarios, me lo pueden hacer saber, ya sea en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional, en el foro Aprendiendo. ¿De acuerdo?
¿Cómo van con sus actividades, por cierto? Ok, van en la segunda actividad, que es el ensayo del proceso de descolonización y de las dictaduras de América Latina, ¿no es así? Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, daría por finalizada esta sesión. Por favor, chicas, realicen sus actividades, chicos, realicen sus actividades esta semana 2. Les deseo mucho éxito en esta semana 2. Seguimos en contacto, en comunicación. Cualquier duda, comentario o sugerencia que tengan, por favor, en el foro Aprendiendo háganmelo saber, en la mensajería de la plataforma o en mi correo institucional. ¿De acuerdo? Entonces seguimos en comunicación y en contacto. Les deseo una excelente tarde-noche y un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. Por favor, descansen, realicen sus actividades, pásensela bien en compañía de sus seres queridos. Excelente fin de semana y excelente tarde-noche. Hasta luego.